Bendición de lo alto al meditar hoy en la palabra de Dios. Meditamos en 2 de Crónicas 24, versos 4 al 16. Una urgente prioridad. Joás estaba preocupado por las malas condiciones en que se encontraba el templo de Jehová, pues la mala administración de Atalía y la falta de afecto por el templo de Dios había dejado en muy malas condiciones a este. Joás sabía que un reino próspero y seguro importaba muy poco si se descuidaban o despreciaban las cosas de Dios. ¿Lo hemos entendido nosotros? ¿Cómo es Dios según esta porción? Dios quiere una constante atención a su presencia. El impuesto para mantener el templo en orden no era solo orden del rey, sino un mandato de Dios. El templo de Dios representaba la presencia de Dios mismo en medio del pueblo. Ya desde el tiempo de Moisés, cuando el templo de Dios era representado por una tienda que se armaba y desarmaba, Dios había presentado la responsabilidad de mantener en buen estado el lugar donde descendía su presencia. Y como Dios no cambia, Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, ¿por qué cambiaría su requerimiento por el cuidado del templo hoy? Amados, el tiempo transcurrido y los templos hechos por manos humanas también necesitan ser restaurados, pero sobre todo, lo que más atención necesita aún en estos tiempos es el templo en nosotros. Porque no hace falta que te diga que si Cristo habita en nosotros, entonces somos templos de carne y hueso, templos que contienen su presencia y requieren una constante renovación. Amén. ¿Qué aprendemos de esta porción? Las cuestiones que retrasaban la mejora del templo en los tiempos de Joás son las mismas que hoy impiden la mejora en nosotros como templo de Dios. Entre ellas están, por ejemplo, la pereza. Sí, esa falta de diligencia de los levitas se llama pereza. La pereza para ir a la iglesia, la pereza para responder a la convocatoria del pastor para los ministerios y el servicio de la iglesia, la pereza para dedicar un tiempo a la oración y lectura de la palabra. Sí, la pereza hoy, como en los tiempos de Joás, puede detener la obra de Dios en nosotros como su templo. ¿Hay pereza en ti, en mí, para servir a Dios, para ir al culto, para ocuparnos de la meditación diaria? Veo constantemente este patrón hoy. Cualquier circunstancia es relevante para no ir a la iglesia. Si no es el calor, es el frío. Si no es el trabajo, es la falta de él. Amistades, familia, el descanso o la falta de descanso, etc. Sin embargo, para otras actividades, ninguna de estas cosas parece ser un impedimento, ¿verdad? Otra cuestión que nos detiene en ocuparnos del templo de Dios es la indiferencia a la palabra de Dios. La cuestión del tributo y mantenimiento del templo no era ni un capricho del rey Joás, ni de Joiada, ni siquiera de Moisés. Era un mandato que había nacido en el corazón de Dios, que el pueblo conocía porque estaba en la ley dada a Moisés en Éxodo capítulo 30. Claro, si es que le dedicaban tiempo a la lectura o a la escucha de la ley, la palabra de Dios, pues en ella estaban las directivas y obediencia que debían ser su prioridad. ¿Sabes? Muchos cristianos se enojan con el líder o pastor de la iglesia porque dicen sentirse exigidos a ofrendar, exigidos a diezmar, exigidos a concurrir regularmente al templo, pero en realidad estos requerimientos no son del pastor, sino de la palabra de Dios. Y si la leyéramos y estudiáramos más, seguramente cambiaría esa mentalidad y todos nos ocuparíamos más de buscar a Dios y obedecerlo. Amén. Aprendemos que a veces no tendremos la respuesta y aporte que requerimos de otros, pero eso no debe impedirnos hacer lo que tenemos que hacer para Dios. Siempre encontraremos a alguien deseoso de servir y no siempre la ayuda vendrá de quienes esperamos. Curioso, ¿verdad? Además, aprendemos en esta porción que cuidar del templo de Dios, es decir, nuestra vida de comunión con Él y ser diligentes en el servicio a Él, debería ser una prioridad para nosotros. Pero cuántas cosas están antes que Dios en nuestras vidas, ¿no es así? Pocos compartían la pasión de Joás por la restauración del templo de Dios. Y de igual manera, pocos son hoy los que priorizan a Dios, el horario de encuentro con Él. Por eso nuestras iglesias a veces están casi vacías.
El templo de Dios en la porción de hoy estaba bajo los efectos del desenfreno del pecado de Atalía. Un pecado desenfrenado trajo esta mujer a la vida del pueblo y al templo, la idolatría, el desinterés por la presencia de Dios. Cualquier parecido con la realidad, mi amado hermano, es pura casualidad. Hace unos años, mientras yo alentaba a una persona a congregar con mayor regularidad y buscar a Dios de manera más intencional, esta persona me dijo algo molesta. ¿Y quién me va a dar de comer a mí o a mi familia si yo no trabajo por venir a la iglesia? Ay, sí, definitivamente, Dios no encabezaba la lista de prioridades de esta persona. Creo yo que no hace falta que te diga cuáles fueron las consecuencias de aquella respuesta, ¿verdad? ¿Estamos priorizando tú y yo a Dios en nuestro cotidiano vivir? Amén. Al leer los versos 9 al 13, aprendemos que si todos hacemos nuestra parte de responder a Dios como prioridad y ser templos vivos para Él, podremos experimentar los beneficios extraordinarios de esto, como la adoración, el gozo, la unidad, la prosperidad, la abundancia y tantas otras bendiciones que son derramadas por nuestro Señor y Dios y por su Espíritu Santo, no solo en el templo físico, sino en nosotros, su templo. ¡Aleluya! Aprendemos que a diario debemos esforzarnos por restaurar y consolidar en nosotros todo lo que es afectado y desalineado por los efectos del pecado. La palabra de Dios será fundamental en esto. Aprendemos, por último, que la medida de la influencia positiva que representó Joiada para el pueblo de Dios fue retribuida por los honores que se confirió en su entierro. Siempre sería recordado por su fidelidad, servicio y entrega a Dios. ¿Qué clase de influencia somos tú y yo para nuestro entorno? Amado, amada que meditas hoy conmigo, el cumplimiento de la gran comisión requiere de hombres y mujeres plenamente comprometidos en la iglesia local. Pero el éxito de esta no será más que el reflejo de la restauración y renovación cotidiana de nuestra intimidad con el Señor del templo, Dios. Priorizar la reserva del templo de Dios no es menos urgente hoy que en los tiempos de Joás, pues es allí donde se ganan las más feroces batallas. Amén. Dios nos bendiga.